CEO poderoso se burló de Pablo Escobar y pagó un precio impensable. El aire en el gran salón del Country Club de Bogotá era enrarecido, una mezcla densa del perfume costoso de las damas, del cuero de los zapatos italianos y de la arrogancia de 100 años de dinero viejo. El sonido era un murmullo satisfecho, el zumbido de abejas en una colmena de privilegios, salpicado por el tintineo de cristales y risas contenidas. En el centro de ese universo, como un sol alrededor del cual giraban planetas menores, estaba Ricardo Sarmiento. A sus 52 años, no era solo un hombre rico, era una institución. Su cabello canoso, peinado hacia atrás con una precisión quirúrgica, su postura erguida y el traje de lino que costaba más que el auto de un hombre común, todo en él gritaba poder. Un poder que no se medía en pesos, sino en generaciones. Levantó su copa de champaña Dom Perignon, y el murmullo cesó. 100 pares de ojos, los ojos de la élite colombiana, se volvieron hacia él. A su lado, su esposa, Elena, esbozó una sonrisa tensa, sus dedos apretando el brazo de él con una fuerza que desmentía su apariencia serena. Al otro lado del salón, cerca de las puertas que daban a los jardines impecablemente cuidados, 2 hombres destacaban como cuervos en un nido de palomas blancas. No era por su ropa, que era tan costosa como la de cualquiera allí, sino por algo en su postura, una quietud peligrosa, una forma de observar el entorno que no era la de un invitado, sino la de un cazador. Eran los mensajeros, los hombres de Pablo Escobar. Ricardo los ignoró deliberadamente durante casi 1 hora, saboreando su incomodidad, la forma en que eran forzados a presenciar un mundo al que nunca pertenecerían. Finalmente, cuando sintió que el momento estaba maduro, que la audiencia estaba cautiva, hizo un gesto con la cabeza. Los 2 hombres, sintiendo el llamado, comenzaron a cruzar el salón. El silencio se profundizó. Todos sabían, o al menos sospechaban, quiénes eran y qué representaban. El olor a dinero nuevo, a dinero sucio, parecía seguirlos como una sombra. Se detuvieron a una distancia respetuosa de Ricardo. El mayor, un hombre de bigote espeso y ojos que no parpadeaban, hizo una leve inclinación de cabeza. Don Ricardo, su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que no venía de cuna. El patrón nos envía a buscar su respuesta final. Ricardo sonrió, una sonrisa delgada y cruel que no alcanzó sus ojos de hielo. Miró a los 2 hombres, luego barrió el salón con la mirada, asegurándose de que todos estuvieran viendo su teatro. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. Mi respuesta, dijo con la voz clara y resonante, es que la oferta de su patrón es un insulto, no solo para mí, sino para cada persona en esta sala cuyo nombre ha sido construido con trabajo honesto y décadas de decencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Los rostros de los 2 hombres permanecieron impasibles, pero Ricardo pudo ver una contracción casi imperceptible en la mandíbula del más joven. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la sensación de poder era embriagadora. Estaba humillando a Pablo Escobar por poder, y la élite de Bogotá era su testigo. Dicen que el dinero no tiene olor, continuó Ricardo, su voz destilando desdén. Pero el dinero de su patrón apesta. Apesta a selva, a químicos y al miedo de los hombres débiles. Fue entonces cuando ejecutó el gesto que sellaría su destino. Con un movimiento deliberado y fluido, volcó su copa, derramando la champaña dorada sobre los zapatos de cuero perfectamente lustrados de los 2 hombres. El líquido helado se esparció, empapando el costoso cuero. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Elena apretó su brazo con tanta fuerza que él sintió sus uñas perforar la tela del traje. Los 2 mensajeros se quedaron paralizados, mirando la champaña que escurría por sus zapatos como si fuera ácido. El mayor levantó lentamente la mirada, y por una fracción de segundo la máscara de impasibilidad se rompió.
Ricardo vio algo allí, algo primitivo y aterrador, una promesa de dolor que ninguna cantidad de dinero o poder podría comprar. Pero la arrogancia de Ricardo era una fortaleza. Ahora, dijo, colocando la copa vacía en la bandeja de un mesero que pasaba, regresen a la selva y díganle a su patrón que los Sarmiento no hacen negocios con bestias de monte. Mi dinero es limpio. La frase final fue como el chasquido de un látigo. Era un ataque no solo a los negocios de Escobar, sino a su propia identidad, a su origen humilde, a todo lo que él representaba. Los dos hombres se dieron la vuelta, sin una palabra, y caminaron de regreso a través del salón, dejando un rastro de champaña y un silencio mortal. Cada paso parecía resonar como el latido de un tambor fúnebre. Mientras Ricardo Sarmiento observaba sus espaldas alejarse, una sonrisa de triunfo se extendió por su rostro. Había ganado. Había reafirmado su posición. No sabía, no podía saber que acababa de firmar una sentencia, no de muerte, sino de algo infinitamente peor. La guerra había sido declarada, pero no se lucharía con balas, sino con el lento e inexorable desmantelamiento de un alma. Y mientras Ricardo Sarmiento saboreaba el tenso silencio del salón, creyendo haber ganado la batalla, nos gustaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta historia de poder y consecuencia. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos juntos para descubrir el precio impensable de su arrogancia. 3 meses antes de aquella noche en el Country Club, el único universo que importaba para Ricardo Sarmiento era el que podía ver desde la ventana de su oficina. Una oficina que ocupaba el piso 40 del edificio Sarmiento, el rascacielos más alto de Bogotá, un monolito de cristal y acero que apuñalaba las nubes y servía como un recordatorio diario del poder de su apellido. Desde allí, la ciudad se extendía a sus pies como un mapa, un tablero de juego donde él movía las piezas maestras. Los autos parecían insectos, la gente, hormigas. Era una perspectiva que alimentaba su creencia fundamental. Él estaba por encima de todo, intocable. Esa mañana, el aire en la sala de juntas de Construcciones Imperio era tan frío como el mármol de la inmensa mesa. Ricardo presidía la reunión, pero no escuchaba. Hojeaba los planos del que sería su proyecto cumbre, la joya de su corona, la Torre Imperio I, un complejo residencial de lujo que prometía redefinir el concepto de exclusividad en América Latina. A su alrededor, un séquito de arquitectos, ingenieros y financistas sudaban bajo sus trajes costosos, intentando captar su atención. «Señor Sarmiento», comenzó a decir con voz temblorosa un joven ingeniero llamado Morales, «los estudios geotécnicos preliminares sugieren que deberíamos considerar una cimentación más profunda. El terreno en esa zona de la sabana es complicado». Ricardo ni siquiera levantó la vista de los planos. Trazó una línea con su pluma de oro, modificando la entrada del lobby. ¿Complicado, Morales? ¿O es que su equipo es incompetente? El edificio de al lado, el de los Valencia, se sostiene perfectamente y usaron la mitad del presupuesto que yo he asignado para la cimentación. ¿Acaso los Valencia son mejores constructores que los Sarmiento? El silencio que siguió fue pesado, humillante. Morales se encogió en su asiento. «No, señor, por supuesto que no. Es solo una precaución. No me pague por precauciones, Morales. Le pago por certezas», lo cortó Ricardo, levantando finalmente la mirada. Sus ojos grises barrieron la sala y todos los presentes bajaron la suya. «Y la única certeza aquí es que esta torre se construirá según mi visión, en mi tiempo y dentro de mi presupuesto. ¿Alguien más tiene precauciones que compartir?» Nadie se atrevió a hablar. Ese era Ricardo Sarmiento, un hombre que no aceptaba problemas, solo soluciones, y las soluciones debían ser las suyas. Su dilema, aunque él jamás lo hubiera reconocido, no era un problema externo, sino una convicción interna tan arraigada como los cimientos de sus edificios.
la creencia de que su voluntad era una fuerza de la naturaleza, capaz de doblegar la tierra, el mercado y a los hombres por igual. Él no era un hombre común, se veía a sí mismo como un creador, un titán, y los titanes no negocian con las minucias del mundo mortal. La reunión terminó, como siempre, con las órdenes de Ricardo resonando en el aire y un equipo de profesionales sintiéndose como escolares reprendidos. Mientras los demás se retiraban, su asistente personal, una mujer eficiente y discreta llamada Beatriz, se acercó con una tableta. «Señor, hay una llamada que ha insistido varias veces esta mañana. Un hombre que se identifica como un representante de unos inversionistas de Antioquia. No quiso dar su nombre». Ricardo frunció el ceño. «¡Antioquia!», repitió con un matiz de desdén. La palabra evocaba en su mente imágenes de fincas ganaderas, gente ruidosa y, más recientemente, el tipo de riqueza vulgar y explosiva que él despreciaba. «Dígale que envíe una propuesta por escrito, como todo el mundo. No tengo tiempo para vaqueros con dinero». «Ya se lo dije, señor. Insiste en que es un asunto que debe tratarse en persona. Mencionó que el nivel de inversión que manejan requiere discreción». La palabra inversión captó el interés de Ricardo, aunque fuera mínimamente. Imperio 1 era un proyecto colosal y aunque tenía la financiación principal asegurada, una inyección de capital extra siempre aceleraba las cosas. «Está bien, Beatriz, dales 15 minutos. Mañana, aquí, pero que quede claro que no me gusta que me hagan perder el tiempo». Al día siguiente, los inversionistas de Antioquia se materializaron en su oficina. Eran los mismos dos hombres que meses después serían humillados en el Country Club. Entraron en aquel santuario de poder y dinero viejo con una calma que a Ricardo le pareció insolente. Observaron el arte en las paredes, la vista panorámica, no con la admiración de un provinciano, sino con la fría evaluación de un tasador. El mayor, el del bigote, fue quien habló. Se presentó como el contador. «Don Ricardo, venimos en nombre de un grupo de empresarios que admiran profundamente su trabajo. Están muy interesados en participar en el proyecto de la Torre Imperio 1. Ricardo se recostó en su silla de cuero, un trono desde el cual juzgaba al mundo. «¿Qué tipo de participación? ¿Y quiénes son exactamente estos empresarios?» «Nuestros socios prefieren mantener un perfil bajo», dijo el contador, su voz suave como el terciopelo. «Pero puedo asegurarle que su capacidad de inversión es sustancial. Estamos hablando de una suma que podría cubrir el 20% del costo total del proyecto, pagado por adelantado, en efectivo». Ricardo sintió un chispazo de interés. 20% en efectivo era una cifra astronómica. Le permitiría no solo acelerar la construcción, sino también liberarse de algunas de las condiciones más onerosas de sus acreedores bancarios. Pero había algo en la oferta, en la palabra efectivo, que activó una alarma en su mente entrenada. «Agradezco el interés», dijo Ricardo, su tono volviéndose más frío. «Pero Construcciones Imperio tiene protocolos muy estrictos. Toda inversión debe pasar por los canales bancarios adecuados, con la debida justificación del origen de los fondos. La transparencia es la piedra angular de nuestro nombre». El contador sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entendemos perfectamente, don Ricardo, y estamos dispuestos a ser creativos para cumplir con sus protocolos. Tenemos formas de hacer que los fondos parezcan tan limpios como el agua de un manantial. Una serie de transacciones a través de empresas, fachada en Panamá, facturas por servicios de consultoría. Usted es un hombre de negocios, sabe cómo funciona». Ahí estaba, la propuesta desnuda. No querían invertir, querían lavar. Querían usar su nombre, el impoluto apellido Sarmiento, como un detergente para su fortuna sucia. La soberbia de Ricardo, que había estado latente, comenzó a hervir. ¿Cómo se atrevían?
Entrar en su torre, en su oficina y proponerle algo así, era como si una rata de alcantarilla hubiera trepado por 40 pisos para ofrecerle un trozo de queso podrido. Se levantó, un gesto diseñado para empequeñecer a sus visitantes. Caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. «Señores», dijo, su voz cortante, «creo que han cometido un grave error de juicio. Han confundido Construcciones Imperio con una lavandería de pueblo. Mi nombre, el nombre de mi padre y el de mi abuelo, no está en venta». Se giró para enfrentarlos. «Les daré un consejo gratuito. Vuelvan a Medellín y díganle a su patrón, sea quien sea, que hay puertas en las que es mejor no tocar. Esta es una de ellas». El contador lo miró fijamente por un largo momento. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión indescifrable. «Entendemos, don Ricardo. Lamentamos haberlo ofendido. El patrón estará decepcionado. Él realmente lo admira». «Que me admire desde lejos», espetó Ricardo. Los dos hombres se levantaron y salieron de la oficina tan silenciosamente como habían entrado. Cuando la puerta se cerró, Ricardo sintió una oleada de satisfacción. Había defendido su honor, su legado. Había puesto en su lugar a esos criminales. Era el rey en su castillo y ninguna bestia de monte podía tocarlo. No entendió que lo que él consideraba una defensa de principios, para el otro lado era simplemente el inicio de una negociación. Y él acababa de rechazar la oferta cortés. La próxima no lo sería tanto. Claro, la ruta de colisión está trazada. La arrogancia de Ricardo, lejos de apaciguarse, ahora busca un escenario más grande, un público más amplio. No le basta con ganar, necesita que el mundo lo vea ganar. Aquí es donde el orgullo se convierte en un veneno que nubla el juicio. En los días que siguieron a la reunión en su oficina, Ricardo Sarmiento flotaba en una nube de autocongratulación. Relataba la historia en almuerzos privados y partidas de polo, cada vez con más adornos, transformando el encuentro en una fábula de su propia invencibilidad. ¿Se imaginan la desfachatez? Contaba a un grupo de empresarios en la terraza del club, su voz resonando con una risa condescendiente. Entrar en mi torre con sus camisas de seda y su acento de pueblo a ofrecerme lavar su fortuna. Les leí la cartilla, por supuesto. Salieron de mi oficina con el rabo entre las piernas. Sus pares lo aplaudían, algunos con admiración genuina, otros con un miedo mal disimulado. Ricardo era su campeón, el guardián de las viejas fortunas frente a la marea de dinero nuevo y sucio que amenazaba con ahogar sus tradiciones. Pero su esposa, Elena, no compartía el júbilo. Cada vez que él contaba la historia, ella sentía un escalofrío, el mismo que se siente cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta violenta. «Ricardo, ya basta», le suplicó una noche en la quietud de su habitación, mientras él se anudaba la corbata frente a un espejo veneciano. «Ya los rechazaste. ¿Por qué tienes que seguir pregonándolo? Estás jugando con fuego». Él se giró. Su expresión era de genuina perplejidad. «Fuego, Elena. Es todo lo contrario. Estoy extinguiendo el fuego. Hay que dejarle claro a esta gente que hay límites, que no todo se puede comprar. Alguien tiene que defender el honor de nuestras familias. El honor no te protegerá de una bala», susurró ella, su voz cargada de un temor que Ricardo era incapaz de comprender. «Por favor, no seas melodramática», replicó él, ajustándose el nudo de la corbata con un tirón brusco. «Estos son criminales, no demonios. Entienden de poder, y yo tengo más poder en un dedo que ese Escobar en todo su ejército de sicarios. Mis amigos están en el Palacio de Nariño, no escondidos en la selva». Fue una semana después, cuando la colisión se volvió inevitable. La llamada no vino de un hombre con acento paisa, sino de una voz que Ricardo conocía y respetaba. Hernán Obregón, un senador de la República y viejo amigo de su padre. «Ricardo, mi viejo amigo, ¿cómo estás?», comenzó Hernán, su tono falsamente jovial. «Hernán, qué gusto.
ocupado como siempre, a punto de levantar el edificio más impresionante de este país, respondió Ricardo, inflando el pecho. Precisamente de eso te llamo, Ricardo. Me he enterado de que tuviste unos visitantes, digamos, del campo, dijo el senador bajando la voz. Y me enteré también de que la reunión no terminó en los mejores términos. Ricardo se tensó. ¿Y a ti qué te importa eso, Hernán? Hubo una pausa. Me importa porque esta gente no olvida, Ricardo. Y porque nos guste o no, se han vuelto una fuerza con la que hay que contar. Me han contactado como un mediador informal. Quieren hacerte llegar una segunda oferta. No hay una segunda oferta. Mi respuesta es no, dijo Ricardo, su voz dura como el granito. Escúchame, Ricardo, por la memoria de tu padre. Esta vez la oferta es el doble, y la estructura que proponen para el lavado es indetectable, te lo garantizo yo mismo. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que necesitan una respuesta final. Consideran tu primer rechazo como parte de la negociación, pero un segundo no. El senador dejó la frase sin terminar. ¿Es una amenaza, Hernán? ¿Te has convertido en su chico de los recados? Soy un hombre pragmático que intenta evitar que un buen amigo cometa el peor error de su vida, replicó Obregón, su voz perdiendo toda cordialidad. Esta gente no es como nosotros. No entienden de apellidos ni de clubes sociales. Entienden de respeto y sienten que les has faltado al respeto. Quieren una respuesta definitiva y te han extendido una invitación para que la des esta noche, en la gala del Country Club. La sangre de Ricardo hirvió y luego se congeló. La audacia era increíble. No solo insistían, sino que pretendían acorralarlo en su propio territorio, en el epicentro de su mundo. La gala del Country Club era el evento social del año, un desfile de poder y linaje, y ellos querían usarlo como su escenario. Un plan perverso y brillante comenzó a formarse en la mente de Ricardo. Ellos querían un escenario, ¿verdad? Pues él les daría uno. Les daría un espectáculo que Bogotá no olvidaría en décadas. No se escondería, no enviaría una nota, aceptaría su invitación y les daría su respuesta final, no en la privacidad de su oficina, sino frente a todos. Los humillaría de una forma tan pública y tan absoluta que nunca más se atreverían a pronunciar su nombre. Diles que allí estaré, Hernán, dijo Ricardo, su voz repentinamente calmada, con la frialdad de una decisión irrevocable. Será un placer darles mi respuesta en persona. Cuando colgó el teléfono, una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Elena, que había escuchado parte de la conversación, entró en el estudio, sus ojos anchos de pánico. «No irás», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Ricardo, te lo ruego. Llama a ese senador y dile que lo rechazas. Envía una carta. Vete del país por unas semanas, pero no vayas a esa gala». «Claro que iré», respondió él, caminando hacia el bar para servirse un whisky. «Y no solo iré. Voy a dar una lección. Esta noche toda esa gente en el club, todos esos cobardes que les susurran a sus espaldas, pero no se atreven a enfrentarlos, van a ver lo que significa tener principios. Van a ver a un Sarmiento. Van a verte firmar tu sentencia de muerte», gritó ella, las lágrimas comenzando a brotar. «Esta gente mató a un ministro de justicia, Ricardo. Ponen bombas en aviones. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente?» Él se bebió el whisky de un trago y golpeó el vaso sobre la madera. «Soy diferente porque yo no les tengo miedo, Elena. El miedo es lo que les da poder. Esta noche yo les voy a quitar ese poder. Los voy a desnudar en público, los voy a reducir a lo que son, simples bandidos con ínfulas, y después de esta noche nunca más volverán a molestar a nadie de nuestro círculo». La discusión se prolongó durante una hora, pero fue inútil. Ricardo estaba sordo a sus súplicas, ciego a su lógica. Su arrogancia se había convertido en una armadura, y en su mente se estaba preparando para una batalla justa, una justa medieval donde el caballero de brillante armadura, él, derrotaría a la bestia.
Escobar no podía ver que estaba caminando voluntariamente hacia una carnicería, armado solo con su propio ego. La ruta de colisión ya no era una posibilidad, era un destino fijado, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de la gala. La tarde de la gala, la mansión de los Sarmiento era un santuario de tensión silenciosa. Afuera, el cielo de Bogotá se teñía de los tonos grises y púrpuras del atardecer, pero dentro el aire era espeso, cargado con las palabras no dichas entre Ricardo y Elena. Él se preparaba en su vestidor, un espacio del tamaño de un apartamento modesto, con hileras de trajes hechos a medida y zapatos que brillaban como obsidiana. Pero esa noche, su ritual era diferente. No se vestía para una fiesta, se armaba para una guerra. Eligió su armadura con el cuidado de un gladiador, un smoking de Brioni, negro como la boca de un lobo, una camisa blanca tan pura que dolía mirarla, y unos gemelos de platino con el escudo de la familia grabado. Cada pieza era una declaración de su estatus, una reafirmación de su linaje. Mientras se miraba en el espejo, no veía a un hombre de 52 años yendo a un evento social. Veía a un cruzado, a un paladín. En su mente ensayaba las frases, puliendo cada palabra para que cortara como un bisturí. Bestias de monte, mi dinero es limpio. Saboreaba las palabras, el veneno y la justicia que sentía en ellas. Elena entró en el vestidor, ya vestida con un elegante traje de noche color esmeralda que hacía juego con la tristeza de sus ojos. Se quedó en el umbral observándolo. Había dejado de suplicar. Sabía que era inútil. Su marido ya no estaba en esa habitación. En su lugar había un monumento a la arrogancia, sordo y ciego a la realidad del abismo que tenía a sus pies. «Te ves imponente», dijo ella, su voz carente de calor. «Me siento imponente, querida», respondió él, girándose con una sonrisa que no ocultaba la ferocidad en sus ojos. «Esta noche no es para los débiles. Esta noche es para recordarles a todos quién manda en esta ciudad». Ella se acercó y le ajustó la pajarita, sus dedos fríos y temblorosos. Fue un gesto íntimo, pero se sintió como una despedida. «Solo prométeme una cosa, Ricardo», susurró, su mirada clavada en la suya. «Cuando todo esto termine, sea como sea que termine, recuerda esta noche. Cómo te sentías. Recuerda este momento en que creías ser invencible». Ricardo la tomó suavemente por los hombros. «Lo recordaré como la noche en que le puse un bozal a la bestia. No tienes nada que temer. Estás casada con Ricardo Sarmiento». Para él, esas palabras eran el máximo conjuro protector. Para ella, sonaron huecas, como el eco en una tumba. El viaje en el Rolls Royce hacia el Country Club fue silencioso. Ricardo repasaba su plan, mientras Elena miraba por la ventana las luces de Bogotá, preguntándose si el mundo que conocía seguiría existiendo por la mañana. Cuando llegaron, la entrada del club era un hervidero de la alta sociedad. Valets corrían para abrir las puertas de los Mercedes y BMW. Los flashes de los fotógrafos de sociales estallaban como relámpagos y el sonido de la orquesta se derramaba desde el gran salón. Al entrar, fueron recibidos como la realeza. «Ricardo, qué gusto verte. Elena, querida, ese vestido es una maravilla». Los saludos y las sonrisas los envolvieron, pero Ricardo sentía una corriente subterránea de expectación. La noticia del desacuerdo con la gente de Medellín se había filtrado, susurrada en los vestuarios y en las mesas de bridge. La gente no solo estaba allí para beber champaña, estaban allí para ver qué pasaría. Ricardo se sintió como un torero entrando en la arena, el centro de todas las miradas. Aceptó una copa de champaña de una bandeja de plata y comenzó a circular, saludando a ministros, banqueros y viejos amigos. Cada apretón de manos, cada sonrisa reforzaba su convicción. Este era su mundo, su gente. Ellos entendían las reglas. Aquí, los apellidos importaban más que las balas, y entonces los vio. Estaban en un rincón, discretos,
pero inconfundibles. Los mismos dos hombres de su oficina, el del bigote y el más joven. No intentaban mezclarse. Simplemente estaban allí, observando, esperando. Sus presencias eran una mancha en el lienzo perfecto de la velada, un recordatorio del mundo real y brutal que Ricardo había decidido ignorar. Sus miradas se cruzaron a través del salón. Ricardo sostuvo la de ellos por un instante y en lugar de apartarla, les dedicó una leve, casi imperceptible inclinación de cabeza. No era un saludo, era un desafío, una invitación. Aquí estoy, vengan por mí. Vio cómo el mayor le decía algo al más joven y comenzaban a moverse, no hacia él directamente, sino circulando por el perímetro del salón, con una paciencia de depredador. Ricardo sabía que el juego había comenzado. Dejó a un grupo de conocidos con una excusa cortés y se posicionó en el centro del salón, asegurándose de tener la máxima visibilidad. Encontró a Elena con la mirada. Ella estaba pálida, aferrada a su copa como si fuera un salvavidas. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora, una sonrisa que era pura fachada. Por dentro, su corazón latía con la adrenalina del combate. La orquesta terminó una pieza, y en la breve pausa que siguió, Ricardo supo que era el momento. Vio a los dos hombres acercarse, abriéndose paso entre la multitud que instintivamente se apartaba de ellos. El aire se cargó de electricidad. Los murmullos comenzaron a apagarse. Ricardo levantó su copa de Dom Periñón, el cristal brillando bajo las luces de araña. El gesto fue magnético, autoritario. El silencio comenzó a extenderse desde su epicentro, una onda expansiva que congeló las conversaciones y giró todas las cabezas en su dirección. 100 pares de ojos, los ojos de la élite colombiana, se volvieron hacia él. Estaba exactamente donde quería estar, en el centro del escenario, con su público cautivo, listo para pronunciar las palabras que creía que lo definirían como una leyenda, sin saber que en realidad estaban escribiendo su epitafio. Los dos mensajeros, ahora a solo unos metros de distancia, se detuvieron, esperando su turno en el drama que él mismo había orquestado. Pasó una semana, luego 2, un mes, y no ocurrió nada, absolutamente nada. No hubo llamadas amenazantes en mitad de la noche, ni autos sospechosos aparcados frente a su mansión. Ninguna de las burdas tácticas de intimidación que Ricardo asociaba con el AMPA se materializó. Para él, este silencio era la prueba definitiva de su victoria. «¿Ves, Elena? Te lo dije», proclamaba durante las cenas, su voz resonando con la seguridad de un profeta que ha visto cumplida su visión. «Esta gente son como perros de pelea. Ladran mucho, pero si les muestras el látigo, se meten en su jaula. Les demostré que hay niveles, y ellos están muy por debajo del nuestro». Ricardo se había convertido en el héroe de su círculo social. En el club, los hombres le daban palmadas en la espalda, felicitándolo por su valentía. Las mujeres lo miraban con una mezcla de admiración y temor. Se había enfrentado al monstruo que todos temían en secreto y había salido ileso. Su ego, ya de por sí colosal, se infló hasta alcanzar proporciones estratosféricas. Se sentía invulnerable, un rey que había repelido una invasión bárbara con nada más que su desprecio y la fuerza de su apellido. Pero Elena no podía compartir su triunfalismo. Para ella, el silencio no era paz, era la calma tensa que precede a un terremoto. Vivía en un estado de alerta constante. Cada auto que reducía la velocidad al pasar por su casa le helaba la sangre. Cada vez que el teléfono sonaba a deshoras, su corazón daba un vuelco. Se había convertido en una experta en leer las sombras, en interpretar los sonidos de la noche. «No es normal, Ricardo», le decía, su voz un susurro ansioso en la oscuridad de su cuarto. «Esta gente no funciona así, no olvidan una humillación como esa. El silencio es la peor de las respuestas. Significa que están pensando, que están planeando algo». «Oh, significa que tienen miedo, Elena», la corregía él, dándole la espalda en la cama.
Miedo de las consecuencias de meterse con un sarmiento. Duérmete, estás siendo paranoica. Mientras Ricardo celebraba su supuesta victoria, ajeno a todo, la plaga invisible de Pablo Escobar comenzaba a extenderse. No era una operación ruidosa con hombres armados, sino una red silenciosa y metódica de información y corrupción. En oficinas gubernamentales, en notarías, en los despachos de abogados y en las salas de juntas de los bancos, se activaron deudas, se cobraron favores y se susurraron órdenes. El poder de Escobar no residía en su capacidad para la violencia, sino en su profundo entendimiento de las debilidades del sistema que Ricardo creía controlar. Escobar no necesitaba dinamitar los pilares del imperio Sarmiento, solo necesitaba corroer sus bases, y lo hizo usando las mismas herramientas del sistema: la burocracia, la influencia y el miedo. Para Ricardo, el mundo seguía girando a su alrededor. Se sumergió de lleno en la construcción de la torre Imperio I. Despedía ingenieros por la más mínima disidencia, presionaba a los proveedores para obtener precios imposibles y se deleitaba en los reportajes de las revistas de sociedad que lo aclamaban como el visionario que estaba cambiando el rostro de Bogotá. El primer indicio de que algo andaba mal fue tan sutil que casi lo pasó por alto. Fue un martes por la mañana, 3 meses después de la gala. Beatriz, su asistente, entró en su oficina con una carpeta y una expresión de leve preocupación. Señor Sarmiento, el permiso de excavación para la fase 2 de la torre ha sido suspendido temporalmente. Ricardo levantó la vista de un informe financiero, irritado. ¿Suspendido? ¿Bajo qué pretexto? Aducen una nueva regulación ambiental que entró en vigor la semana pasada, un estudio de impacto sobre unas aves migratorias que anidan cerca de la zona, explicó Beatriz, sabiendo lo absurdo que sonaba. Ricardo soltó una carcajada. ¿Aves? ¿Van a detener un proyecto de $200 millones por unos pájaros? Llama al ministro de Obras Públicas, a Velasco. Dile que necesito ese permiso en mi escritorio antes del almuerzo, que deje de jugar y se ponga a trabajar. Beatriz asintió y se retiró. Normalmente, una llamada así resolvía cualquier problema en cuestión de minutos. El ministro Velasco era un viejo amigo de la familia, un hombre cuya carrera política había sido generosamente financiada por los Sarmiento durante años, pero pasaron 10 minutos, luego 20. Beatriz regresó, esta vez sin la carpeta y con una palidez notable. Señor, el ministro Velasco no puede tomar su llamada. Ricardo la miró, incrédulo. ¿Qué quieres decir con que no puede? ¿Está muerto? No, señor. Su secretaria dice que está en una reunión de gabinete de emergencia, que durará todo el día. Tonterías. Nunca hay una reunión que Velasco no pueda interrumpir por mí. Pásame con su celular personal, ordenó Ricardo, comenzando a sentir una punzada de molestia. Beatriz tragó saliva. Ya lo intenté, señor. Salta directamente al buzón de voz. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Sarmiento sintió una emoción que no era ni poder ni desdén. Era confusión. Un pequeño insecto de duda comenzó a roer el borde de su confianza. Decidió ignorarlo. Bien. Si el ministro está ocupado, llamemos al superintendente de notariado y registro, que él presione desde su lado. El resultado fue el mismo. El superintendente, otro hombre que le debía su puesto, estaba de viaje inesperado fuera del país. Intentó con un general del ejército, un magistrado de la Corte Suprema y el presidente de la Junta del Banco Central. Uno a uno, los hombres que formaban su red de poder, los satélites que siempre habían girado a su alrededor, se volvieron repentinamente inaccesibles. Las puertas que siempre se habían abierto con una simple mención de su nombre, ahora estaban cerradas, selladas con excusas vagas y secretarias nerviosas. Al final de la tarde, Ricardo estaba solo en su oficina, el sol poniéndose sobre una ciudad que de repente parecía ajena. No había habido ninguna amenaza, ninguna violencia,
Solo un silencio administrativo, un vacío burocrático donde antes había una obediencia instantánea. Era como si alguien, con un toque invisible, hubiera desconectado los cables que alimentaban su poder. Miró por la ventana, hacia su ciudad, su reino, y por primera vez la vista desde el piso 40 no lo hizo sentir poderoso, lo hizo sentir aislado. El silencio había terminado, y en su lugar había comenzado un eco, el eco de sus propias palabras arrogantes volviendo para atormentarlo. No entendía cómo ni por qué, pero la frase de Helena resonó en su mente. El silencio es la peor de las respuestas. Significa que están pensando. Y Ricardo, el gran titán, se dio cuenta de que mientras él celebraba, su enemigo había estado haciendo precisamente eso. De acuerdo, las grietas comienzan a aparecer en los cimientos del imperio. La venganza de Escobar no se anuncia, simplemente sucede, como la erosión, grano a grano, hasta que la montaña se derrumba. Avancemos. La semana siguiente, el problema del permiso de aves migratorias se transformó de un absurdo burocrático a una pesadilla kafkiana. Un equipo de inspectores del Ministerio de Medio Ambiente, hombres con rostros grises y trajes mal cortados que Ricardo nunca había visto, descendió sobre la obra de la Torre Imperio I. Llegaron con una orden judicial que paralizaba toda actividad de construcción de manera indefinida. Ricardo, furioso, fue personalmente al sitio de la obra. Encontró a su capataz, un hombre leal que había trabajado para su familia durante 30 años, discutiendo inútilmente con el inspector jefe. «Esto es un ultraje», rugió Ricardo, su voz acostumbrada a la obediencia inmediata. «¿Quién autorizó esta payasada?» El inspector, un hombrecillo con gafas gruesas, no se inmutó. Consultó su portapapeles con una lentitud exasperante. «Señor Sarmiento, según el anexo 7 del nuevo decreto de protección de fauna, su proyecto interfiere con el corredor aéreo del Tringa Solitaria. Hasta que un comité de expertos no evalúe el impacto, la obra queda sellada». «¿El Tringa qué?», espetó Ricardo. «He construido media Bogotá, y el único pájaro que he visto es la paloma común. Esto es un chantaje. ¿Cuánto quiere? ¿Quién lo envió?» El inspector levantó la vista de sus papeles, y por un segundo sus ojos sin emoción se encontraron con los de Ricardo. «Yo solo sigo órdenes, señor Sarmiento, y le aconsejo que no intente sobornar a un funcionario público. Es un delito grave». Se dio la vuelta y comenzó a colocar cintas amarillas de «clausurado» en la entrada del proyecto de su vida. La humillación fue total. Los obreros, cientos de hombres que dependían de él, observaban en silencio, sus rostros una mezcla de confusión y miedo. Ricardo, el titán de la construcción, había sido detenido por un pájaro invisible y un burócrata anónimo. Regresó a su oficina sintiendo un tipo de rabia que no conocía, la rabia impotente. Fue entonces cuando decidió jugar su carta más alta. Llamó a Ernesto Gutiérrez, el presidente del Banco Nacional, el hombre que manejaba no solo las finanzas de su empresa, sino también las de su familia desde hacía 3 generaciones. El padre de Ernesto había sido el protegido de su propio padre. «Ernesto, necesito tu ayuda», dijo Ricardo, omitiendo los saludos. «Tengo un problema político, un chantaje. Necesito que hagas un par de llamadas, que muevas tus hilos en el ministerio. Esto tiene que parar». Al otro lado de la línea, Ernesto carraspeó. «Ricardo, qué difícil situación. He oído los rumores». «Olvida los rumores, Ernesto. Necesito acción. Y hablando de eso, necesito que apruebes esa línea de crédito puente que discutimos. Con la obra parada, voy a necesitar liquidez para cubrir la nómina». Hubo un silencio largo y pesado, un silencio que hizo que el vello de la nuca de Ricardo se erizara. «Ernesto, ¿estás ahí?» «Sí, Ricardo, estoy aquí», dijo finalmente el banquero, su voz sonando extrañamente distante. «Sobre el crédito, me temo que no va a ser posible». Ricardo sintió como si el suelo de su oficina se hubiera inclinado.
¿Qué? ¿De qué hablas? Es un trámite. Lo hemos hecho docenas de veces. El comité de riesgo se reunió esta mañana. Han reevaluado la exposición del banco en el sector de la construcción. Consideran que tu proyecto, en su estado actual de incertidumbre legal, es un riesgo demasiado alto. Tú eres el presidente del banco. Tú eres el comité de riesgo, gritó Ricardo, perdiendo la compostura. Ya no es tan simple, Ricardo. La voz de Ernesto era casi un susurro. Los tiempos han cambiado. Hay nuevas consideraciones. Ricardo entendió. La plaga lo había alcanzado. El miedo era más fuerte que 3 generaciones de lealtad. Mírame a los ojos, Ernesto. Bueno, ya que no puedes, dímelo por teléfono. ¿Te llamaron? ¿Te amenazaron? Ricardo, por favor, tengo hijos. La voz de Ernesto se quebró. Lo siento. Y colgó. Ricardo se quedó mirando el teléfono, una obra maestra de diseño italiano, sintiendo el impulso de estrellarlo contra la pared. Pero no lo hizo. Estaba paralizado por una comprensión helada. Esto era más grande de lo que había imaginado. No era un simple chantaje, era un asedio. Las grietas comenzaron a aparecer por todas partes. Su socio principal en un proyecto de desarrollo en Cartagena retiró su inversión, alegando una repentina crisis de liquidez. Viejos amigos de la política dejaron de devolverle las llamadas. Invitaciones a juntas directivas a las que pertenecía desde hacía décadas dejaron de llegar. El aislamiento era sutil, cortés, pero absoluto. Era como si se hubiera vuelto radioactivo. Una noche, llegó a casa más tarde que de costumbre. Encontró a Elena en la biblioteca, rodeada de cajas de embalaje. Estaba guardando libros y pequeñas obras de arte. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, su voz ronca por la fatiga y la frustración. «Empacando las cosas de valor sentimental», respondió ella sin mirarlo. «Quizás deberíamos pasar una temporada en el apartamento de Ginebra hasta que las cosas se calmen. Nada se va a calmar huyendo, Elena. Esto es mi país, mi ciudad». Ella finalmente lo miró, y en sus ojos no había miedo, sino una profunda y agotada tristeza. «Ya no es tuya, Ricardo. ¿Acaso no lo ves? Te la están quitando, pieza por pieza, y no puedes hacer nada para evitarlo porque estás luchando contra un fantasma que ha envenenado a todos los que te rodeaban». «Son unos cobardes», explotó él, golpeando la mesa con el puño. «Gutiérrez, Velasco, Obregón, todos ellos comieron de mi mano durante años y ahora me abandonan por un traqueto». «No te abandonan por él, Ricardo», dijo Elena, su voz suave pero firme como el acero. «Te abandonan por miedo a él. Hay una diferencia, un miedo que tú mismo provocaste. Le declaraste la guerra a un hombre que no juega según tus reglas y lo hiciste en público. ¿Qué esperabas? ¿Que te enviara un duelo con padrinos?» La verdad en sus palabras era tan innegable, tan brutal, que Ricardo no tuvo respuesta. Se dejó caer en un sillón de cuero, el mismo en el que su padre solía leer los periódicos, y por primera vez en su vida adulta se sintió completamente perdido. El rey estaba en su castillo, pero los muros se estaban desmoronando, la corte lo había abandonado y el foso estaba seco. Y afuera, en el silencio, la bestia que él había provocado ni siquiera necesitaba rugir, solo tenía que esperar. De acuerdo, el asedio ha funcionado, los muros han sido debilitados, ahora viene el colapso, el estruendo del imperio al caer. La venganza no se trata solo de quitar el poder, sino de asegurarse de que el derrotado sea testigo de cada momento de su propia aniquilación. Los siguientes 6 meses fueron una hemorragia, no una herida rápida y limpia, sino una muerte lenta por 1000 cortes. Construcciones Imperio, privada de crédito, con su proyecto estrella paralizado y su reputación hecha jirones, comenzó a desangrarse financieramente. Las deudas se acumulaban como buitres, los intereses crecían con una ferocidad matemática y los acreedores, que antes suplicaban por una reunión con Ricardo, ahora hacían fila en los tribunales. Ricardo luchó
Luchó con la furia de un animal acorralado. Vendió primero los activos no esenciales, un lote de desarrollo en la costa, su participación en una empresa de tecnología, el jet privado de la compañía. Eran amputaciones dolorosas, pero él se decía a sí mismo que eran sacrificios necesarios para salvar el corazón del imperio. Pero el dinero desaparecía tan pronto como llegaba, devorado por una hoguera de deudas y penalizaciones contractuales. Pronto tuvo que empezar a vender los huesos, edificios de oficinas en el centro de Bogotá, apartamentos de lujo que formaban parte del patrimonio de la empresa, maquinaria pesada. Los vendía a precios de liquidación, a través de intermediarios que representaban a consorcios anónimos con nombres como Inversiones Futuro S.A. o Grupo Horizonte. Ricardo sabía, con una certeza que le helaba el alma, a quién le estaba vendiendo las ruinas de su legado a precio de saldo. Estaba financiando a su propio verdugo. El colapso financiero fue acompañado por la muerte social. El ostracismo ya no era sutil, era explícito. Una mañana, recibió una carta en un sobre con el elegante membrete del Country Club. Era una carta escrita con una prosa diplomática y tortuosa, llena de frases como «lamentamos profundamente» y «en interés de la institución», cuyo mensaje final era tan brutal como un golpe en el rostro. La junta directiva le pedía su renuncia. Lo expulsaban de su propio Edén, del escenario de su mayor triunfo y su máxima estupidez. La ironía era tan cruel que ni siquiera pudo sentir rabia, solo un vacío inmenso. Su mundo se encogió. Las llamadas cesaron por completo. Sus amigos cruzaban la calle para no tener que saludarlo. Se encontró viviendo en una ciudad fantasma, una Bogotá donde las puertas que antes se abrían a su paso ahora eran muros infranqueables. Pasaba los días encerrado en su estudio, no trabajando, sino obsesionado, repasando cada decisión, cada conversación, tratando de encontrar el punto exacto donde podría haber cambiado el rumbo. Pero no había tal punto. Su destino se había sellado en el momento en que su arrogancia lo convenció de que podía humillar a un hombre como Pablo Escobar y salir impune. Elena observaba su decadencia con un dolor silencioso. Intentó convencerlo de irse del país, de salvar lo poco que quedaba y empezar de nuevo en otro lugar. Pero Ricardo se negaba. Irse sería admitir la derrota, decía, su voz un eco hueco de su antigua autoridad. No le daré esa satisfacción. No entendía que Escobar no buscaba su rendición, buscaba su aniquilación total. El golpe de gracia llegó un día lluvioso de abril, casi un año después de la gala. Fue en la oficina de su abogado, un hombre que, para su crédito, se había mantenido a su lado. Sobre la mesa de caoba pulida yacía una pila de documentos. «Es el fin, Ricardo», dijo el abogado, su voz suave. «La declaratoria de bancarrota. No hay otra opción. Los activos restantes no cubren ni el 40% de la deuda. Construcciones Imperio ha terminado». Ricardo miró los papeles. El logotipo de la empresa, diseñado por su abuelo, parecía mirarlo con reproche. 3 generaciones de trabajo, de ambición, de poder, reducidas a una firma en la línea de puntos. Tomó la pluma. Su mano, que una vez había firmado contratos multimillonarios con un floreo de confianza, ahora temblaba. Mientras firmaba su nombre, no pensó en el dinero. Pensó en la cara de su padre el día que le entregó la presidencia de la compañía. «Hazla más grande, hijo», le había dicho. «Haz que el nombre Sarmiento sea sinónimo de Colombia». Y él lo había hecho. Y luego lo había destruido todo por un brindis de desprecio. Salió de la oficina del abogado y caminó sin rumbo bajo la lluvia. El hombre que se creía un dios de concreto y acero, ahora era solo un hombre empapado, sin imperio y sin nombre. Porque, ¿quién era Ricardo Sarmiento sin Construcciones Imperio? La pregunta lo aterrorizaba. Su identidad estaba tan entrelazada con su empresa que, sin ella, se sentía transparente,
un fantasma vagando por las calles que él mismo había ayudado a construir. Cuando llegó a su mansión, encontró a los camiones de la mudanza en la entrada. Elena, pragmática en su dolor, había comenzado el proceso de reducir su vida. Se mudarían a un apartamento, uno que habían comprado como inversión años atrás y que ahora sería su único hogar. Pasó las siguientes horas vagando por las habitaciones vacías de la casa. Los espacios donde antes colgaban cuadros valiosos ahora eran rectángulos pálidos en la pared. Las alfombras persas habían desaparecido, revelando el mármol frío. El eco de sus pasos lo seguía como una acusación. Se detuvo frente a la gran ventana de la biblioteca, la misma desde la cual había visto su reino durante tantos años. Elena lo encontró allí, mirando la lluvia caer sobre los jardines. «Los camiones se llevarán el resto mañana», dijo ella suavemente. Él no se giró. «Mi abuelo puso la primera piedra de esta casa. Cuando era niño, mi padre me sentaba en sus rodillas aquí mismo y me mostraba los planos de los edificios que construiría. Me dijo que nuestro legado estaba escrito en el horizonte de esta ciudad». Su voz se quebró. «Lo he perdido todo, Elena, todo». Ella se acercó y por primera vez en meses le puso una mano en el brazo, un gesto de solidaridad, no de reproche. «Todavía me tienes a mí, Ricardo, y te tienes a ti mismo. Podemos empezar de nuevo». Él finalmente se giró para mirarla y la arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una desesperación tan profunda que era casi un abismo. ¿Empezar qué? ¿A ser quién? Ricardo Sarmiento ya no existe. Lo mataron y ni siquiera necesitaron una bala. Era la verdad. Había sido despojado de su poder, de su riqueza y de su estatus. Creía haber tocado fondo. Creía que la humillación había terminado. Pero el verdadero genio de la crueldad de Escobar era que siempre guardaba un último acto, una estocada final diseñada no para el cuerpo, sino para el alma. Y esa estocada aún estaba por llegar. Entendido. El hombre ha sido despojado de todo lo material. Ahora la venganza buscará su alma. Esta es la estocada final, la que no mata el cuerpo, sino que envenena el legado para siempre. Un acto de crueldad tan refinado que solo podría nacer de una mente como la de Escobar. Pasó un año de silencio y sombras. Ricardo y Elena vivían ahora en un apartamento en el barrio de Rosales. Era espacioso, elegante, con una vista decente de las montañas, pero para Ricardo se sentía como una celda dorada. Cada rincón le recordaba la inmensidad de lo que había perdido. El eco de sus pasos en los pasillos de la mansión había sido reemplazado por el silencio contenido de un espacio que no se sentía como un hogar, sino como un exilio. Ricardo Sarmiento se había convertido en un fantasma. Los días se sucedían en una neblina monótona. Se levantaba tarde, leía los periódicos con una avidez febril, no por interés en el mundo, sino buscando quizás alguna noticia que le diera sentido a su propia caída. Pero no había nada. El mundo había seguido adelante. Su nombre, antes omnipresente en las páginas de negocios y sociales, había desaparecido por completo. Ya no existía. A veces se quedaba horas de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Veía las grúas en el horizonte, los nuevos edificios que se levantaban y sentía una punzada de dolor tan física que le cortaba la respiración. Esa era su arena, su tablero de juego. Ahora era solo un espectador. Elena se había convertido en su ancla. Manejaba sus finanzas menguantes con una dignidad silenciosa. Organizaba cenas íntimas con los pocos amigos que no los habían abandonado y trataba de encontrar formas de sacar a Ricardo de su letargo. Pero él era un barco a la deriva, sin timón y sin puerto. Una tarde de martes, mientras una llovizna persistente golpeaba los cristales, estaban sentados en la sala de estar. Elena leía una novela y Ricardo fingía leer un libro de historia, aunque sus ojos llevaban 10 minutos fijos en la misma página.
El televisor estaba encendido a bajo volumen, emitiendo el murmullo tranquilizador del noticiero de las 7. Y ahora, en noticias más positivas, dijo la presentadora con una sonrisa brillante, vamos en directo a la ciudad de Medellín, donde una iniciativa filantrópica sin precedentes está trayendo esperanza a una de las comunas más necesitadas. La pantalla cambió a una imagen en vivo. Un reportero sonriente estaba de pie en medio de una multitud jubilosa. Detrás de él se veían hileras de casas recién pintadas, un parque con juegos infantiles relucientes y una cancha de fútbol de césped verde esmeralda. Niños corrían y reían, sus rostros un mosaico de pura alegría. «Así es, María Cristina», decía el reportero. «Lo que ven a mis espaldas es un verdadero milagro. Hace un año, esto era un asentamiento de latas y cartón. Hoy, gracias a la generosidad de un misterioso grupo de filántropos antioqueños, más de 200 familias tienen un hogar digno, un lugar seguro para sus hijos y un futuro». Ricardo levantó la vista del libro, atraído por la imagen. Había algo en la calidad de la construcción, en el diseño de las pequeñas casas, que le resultaba vagamente familiar. El reportero se acercó a una mujer mayor que lloraba de emoción. «¿Qué significa esto para usted, señora?» «Significa todo», sollozó la mujer. «Significa que mis nietos no tendrán que crecer en el barro. Que Dios bendiga a estas almas caritativas. Nunca sabremos quiénes son, pero nunca los olvidaremos». La cámara se alejó para mostrar una vista panorámica del nuevo barrio. Y fue entonces cuando Ricardo lo vio. En la entrada del parque, sobre un arco de ladrillo rojo, había un letrero grande de letras blancas y elegantes. La cámara se acercó en un zoom lento y deliberado, como si el director de cámaras supiera que alguien, en algún lugar, necesitaba ver cada detalle. El aire abandonó los pulmones de Ricardo en una exhalación sibilante. Se quedó paralizado, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el libro. No podía ser, debía ser una coincidencia, una broma cruel del destino. Pero el reportero continuó, su voz llena de entusiasmo. Y en un gesto de notable simbolismo, los benefactores anónimos han decidido nombrar el proyecto Barrio Sarmiento. Según un comunicado, el nombre es un homenaje a una de las grandes familias constructoras de Colombia, cuya empresa, lamentablemente, cesó operaciones el año pasado. Los filántropos, explican, adquirieron los activos de la extinta Construcciones Imperio y decidieron usar esos recursos para un bien social, manteniendo el nombre como un recordatorio de que incluso de las ruinas puede nacer la esperanza. El libro de historia cayó de las manos de Ricardo, golpeando el suelo con un ruido sordo. Elena ahogó un grito y se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la pantalla, luego en el rostro de su marido. Ricardo no gritó, no lloró, no se movió. Simplemente se quedó mirando el televisor, donde la cámara ahora mostraba a un sacerdote sonriente cortando una cinta inaugural frente al letrero que llevaba su nombre. Su nombre, el nombre de su padre, el nombre de su abuelo. En ese instante comprendió la verdadera dimensión de la venganza de Pablo Escobar. Era una obra maestra de crueldad psicológica. Escobar no le había quitado la vida, porque la muerte habría sido un final, una forma de escape. En su lugar le había quitado algo mucho más preciado, su identidad, su legado. Había tomado el apellido Sarmiento, un nombre que durante un siglo había sido sinónimo de poder, de élite, de rascacielos y de dinero viejo, y lo había vaciado de su significado. Lo había convertido en una cáscara y la había rellenado con su propia leyenda. Ahora y para siempre, en la conciencia popular de los desposeídos de Colombia, Sarmiento no sería el nombre de un titán de la industria. Sería el nombre de la caridad de un narcotraficante. Su imperio no había sido simplemente destruido, había sido reciclado.
sus ladrillos, su cemento, su maquinaria, todo había sido utilizado para construir un monumento a la generosidad de su enemigo. Fue una aniquilación total, no del hombre, sino de su historia. Lo había borrado y lo había reescrito. Lo había condenado a vivir como un espectador anónimo, mientras su propio nombre era celebrado en las calles por las que nunca caminaría, aclamado por una gloria que no le pertenecía. Era el precio impensable, no la muerte, sino la irrelevancia, no el olvido, sino el recuerdo perverso. Elena se levantó y con mano temblorosa apagó el televisor. El rostro sonriente del sacerdote desapareció, dejando la habitación en un silencio profundo y pesado. Se sentaron allí, en la penumbra, durante un largo tiempo. No había nada que decir. La guerra había terminado. Ricardo Sarmiento había perdido mucho más que su fortuna. Había perdido su nombre, y un hombre sin nombre es solo una sombra. Pasaron 5 años, 5 años en los que el nombre de Pablo Escobar fue borrado del mundo por una bala en un tejado de Medellín, pero cuya leyenda, paradójicamente, se negó a morir. Y en Bogotá, en un apartamento silencioso con vista a los cerros, Ricardo Sarmiento envejecía. El tiempo había sido inclemente con él. Su cabello, antes de un gris distinguido, ahora era completamente blanco. La postura erguida de titán se había encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus ojos, que una vez fulminaron a sus subordinados con una mirada, ahora tenían una cualidad distante, desenfocada, como si miraran constantemente a través del presente hacia un pasado doloroso. Ya no era un fantasma furioso. La rabia se había consumido hacía mucho tiempo, dejando solo las cenizas de una resignación tranquila. Él y Elena habían encontrado un nuevo ritmo, una vida de gestos pequeños y silencios compartidos. Daban largos paseos por parques en barrios que antes solo habría sobrevolado en helicóptero. Leían, escuchaban música clásica, vivían como dos extraños educados, unidos no por la pasión, sino por el trauma compartido. Un sábado por la tarde, Ricardo estaba sentado en un banco del parque de la 93. Era un día soleado y el parque estaba lleno de vida. Familias jóvenes empujando cochecitos, estudiantes universitarios debatiendo sobre libros, parejas riendo. Ricardo era invisible entre ellos, un anciano más con un periódico en el regazo, anónimo en la ciudad que una vez había creído suya. Llevaba un suéter de lana simple y pantalones de pana, el uniforme de su nueva vida. Nadie, absolutamente nadie, podría haber reconocido en esa figura discreta al hombre que una vez había hecho temblar a la élite de Bogotá con una sola palabra. En el banco de al lado se sentó una pareja de jóvenes, quizás de unos 20 años. Desplegaron un mapa turístico de Colombia. Parecían ser extranjeros, mochileros, por su ropa y su acento. «Mira, aquí es donde estamos», dijo la chica, señalando un punto en el mapa. «Bogotá, y la próxima semana podríamos tomar un bus a Medellín». «He oído que es increíble ahora», respondió el chico, completamente transformada. «Leí en la guía que hay que visitar la Comuna 13 y también unos proyectos sociales que se construyeron en los 90. Dice que fueron financiados por Pablo Escobar». «No directamente», corrigió la chica consultando su guía. «Aquí dice que fue un grupo de filántropos anónimos que usaron los activos de un millonario corrupto que quebró, un tal Sarmiento. Dice que el tipo era un explotador, un verdadero varón ladrón de la vieja escuela, y que Escobar, a su manera retorcida, se aseguró de que su fortuna terminara ayudando a los pobres. Incluso le pusieron el nombre del tipo al barrio para burlarse de él. Barrio Sarmiento. ¿Te imaginas? Justicia poética». Ricardo no se inmutó, no parpadeó, no respiró. Simplemente se quedó allí, con el periódico abierto sobre las rodillas, escuchando su propia historia contada por extraños, una historia en la que él era el villano inequívoco y su destructor, una especie de justiciero social.
La narrativa de Escobar había ganado, no solo en las calles de Medellín, sino en las guías turísticas, en la memoria colectiva. Su victoria era total y póstuma. «Vaya, qué historia», dijo el chico. «Así que el dinero de un rico malvado construyó casas para los pobres, gracias a un narco. Colombia es complicada, ¿eh?» «Sí», rió la chica. «Muy complicada». Se levantaron, doblaron su mapa y continuaron su camino, dejando a Ricardo solo en el banco con el eco de sus palabras. La humillación ya no dolía. Era simplemente un hecho, tan inmutable como el cielo sobre su cabeza. Él era el rico malvado de la historia de otra persona. El hombre cuyo nombre ahora servía como un chiste, como una moraleja sobre la arrogancia y la caída, mientras que el nombre de su enemigo, un asesino de masas, estaba teñido con un matiz perverso de redención. Lentamente, Ricardo dobló su periódico, lo colocó cuidadosamente a su lado en el banco. Se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. Miró a la gente a su alrededor, a los niños jugando, a las parejas enamoradas, a un mundo que seguía girando, completamente ajeno a la épica batalla que se había librado y perdido en su alma. No había ganado la ovación de una noche, se había ganado una eternidad de infamia silenciosa. Pablo Escobar no le había quitado la vida, le había quitado el nombre, no le había quitado el futuro, le había robado el pasado. Y al hacerlo, le había impuesto el precio más impensable de todos, una vida en la que estaba condenado a ser un extraño en su propia historia, un personaje secundario cuya única función era resaltar la compleja y terrible gloria de su adversario. Ricardo Sarmiento se dio la vuelta y comenzó a caminar, un anciano anónimo mezclándose con la multitud, desapareciendo bajo el sol de la tarde, dejando atrás nada más que un apellido que ya no le pertenecía.